Año litúrgico de Don Próspero Gueranger, jueves de Pentecostés. El Espíritu Santo y la predicación de la verdad. El Espíritu Divino, que es el lazo de unión de todos los miembros de la Iglesia, porque Él mismo es uno, no solo ha sido enviado para asegurar la unidad inviolable de la esposa de Cristo, esa esposa de un Dios que se ha llamado a sí mismo la verdad, tiene necesidad de permanecer en la verdad, y no puede ser contaminada por el error. Jesús la confió su doctrina, la instruyó en la persona de los apóstoles. Todo lo que vi de mi Padre, dijo, os lo he manifestado. Pero esta iglesia, abandonada a la flaqueza humana, ¿cómo podía conservar sin mezcla y sin alteración durante el correr de los siglos esta palabra que Jesús no escribió, esta verdad que Él vino del cielo a traer a la tierra? La experiencia nos enseña que todo lo terreno está sometido a las más diversas variaciones, que los textos escritos se prestan a falsas interpretaciones y que las tradiciones no escritas se adulteran con el tiempo. Haremos resaltar aquí también la previsión del Emanuel al subir al cielo, lo mismo que para cumplir su deseo de que seamos uno como lo es Él con su Padre. Nos ha enviado su único Espíritu. Así, para mantenerlos en la verdad, nos ha enviado ese mismo Espíritu que llama Espíritu de verdad. Cuando venga, dice este Espíritu, de verdad os enseñará todo. ¿Y qué verdad enseñará este Espíritu? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nada pues de lo que el Verbo de Dios predicó a los hombres quedará escondido. La belleza de su esposa tendrá como fundamento la verdad, porque la belleza es el resplandor de lo verdadero. Su fidelidad al esposo será perfecta, porque si él es la verdad está asegurada en sí misma para siempre. Jesús lo declara así: el nuevo Concolador que procede del Padre permanecerá con vosotros eternamente, y estará en vosotros. Por el Espíritu Santo, la Iglesia poseerá pues la verdad como cosa propia, y esta posesión nunca la será arrebatada, porque este Espíritu, enviado por el Padre y por el Hijo, asistirá a la Iglesia y nunca la abandonará. Conserva las enseñanzas del Verbo. Es la ocasión de recordar aquí la magnífica teoría de San Agustín, según su doctrina, que no es sino la explicación de los pasajes evangélicos que acabamos de leer. El Espíritu Santo es en la Iglesia el principio de la vida, pues siendo Espíritu de verdad conserva en ella la verdad y la dirige en la verdad, de tal modo que en su enseñanza y gobierno no puede ella expresar otra cosa que la verdad. Él toma sobre sí la responsabilidad de sus palabras, como nuestro espíritu responde de lo que nuestra lengua pronuncia. Y aquí porque la Santa Iglesia se identifica de tal modo con la verdad por su unión con el Espíritu Divino, que el apóstol no tiene reparo en decirnos que es su pilar y sostén. Nadie se extraña, pues, si el cristiano descansa sobre la Iglesia en su creencia. No sabe que esta Iglesia no permanece nunca sola, que está siempre con el Espíritu de Dios que vive en ella, que su palabra no es suya, sino la palabra del Espíritu, que no es otra que la palabra de Jesús, la Sagrada Escritura. Esta palabra de Jesús la conserva el Espíritu para la Iglesia en un doble depósito. Vela sobre ella en los santos evangelios que inspiró a sus autores. Estos libros sagrados se hallan defendidos por sus cuidados contra toda alteración, y van atravesando los siglos sin que la mano del hombre los haya modificado. Lo mismo ocurre con otros libros del Nuevo Testamento, compuestos bajo el soplo del mismo Espíritu. Los que permanecen al Antiguo Testamento son igualmente fruto de su inspiración, aunque no relatan los discursos de Jesús durante su vida mortal, hablan de él y le anuncian, al mismo tiempo que contienen la primera iniciación en las cosas divinas. Este conjunto de libros sagrados está lleno de misterios cuya llave guarda el Espíritu para comunicarla a la Iglesia. La tradición. La otra fuente de la palabra de Jesús es la tradición. No debía quedar todo escrito y la Iglesia existía aún antes de que los evangelios fuesen redactados. ¿Cómo habría sobrevivido sin alterarse esta tradición, elemento divino como la misma Escritura, si el Espíritu de verdad no velase por su conservación? La guarda en la memoria de la Iglesia y la preserva de toda alteración. Esta es su misión, y por su fidelidad en cumplirla, la esposa queda en posesión de todos los secretos del esposo. Prolonga la enseñanza del Verbo. Mas no basta que la Iglesia posea la verdad escrita y tradicional.
como en depósito sellado. Es necesario además que la sepa discernir para poderle interpretar a aquellos a quienes debe comunicar las enseñanzas de Jesús. No ha descendido del cielo la verdad para permanecer oculta a los hombres, pues es su luz, y sin ella perecerían en las tinieblas, sin saber de dónde vienen y a dónde van. El Espíritu de verdad no se limitará tan solo a conservar la palabra de Jesús en la Iglesia como tesoro escondido, sino que la derramará sobre los hombres para que saquen de ella la vida de sus almas. La Iglesia, por tanto, será infalible en su doctrina, pues no podrá engañarse a sí misma ni a los hombres, puesto que el Espíritu de verdad la guía en todo, y habla por medio de su órgano. Es su alma, y hemos admitido con San Agustín que cuando la lengua se expresa al alma es a la que se escucha. Hace a la Iglesia infalible, y ahí esta infalibilidad de nuestra Santa Madre la Iglesia, resultado directo e inmediato de la incorporación a ella del Espíritu de verdad. Esta es la promesa del Hijo de Dios, el efecto indispensable de la presencia del Espíritu Santo. Todo aquel que no reconoce a la Iglesia como infalible debe admitir, si es consecuente consigo mismo, que el Hijo de Dios ha sido impotente para cumplir su promesa, y que el Espíritu de verdad no es sino espíritu de error. Mas quien de este modo razonase ha perdido el sentido de la vida. Cree negar solamente a la Iglesia y sin reparar en ello de Dios mismo es de quien reniega. Tal es el pecado y la desgracia de la herejía. La falta de seria reflexión puede encubrir esta terrible consecuencia, que rigurosamente se deduce. El hereje, al separarse del pensar de la Iglesia, ha roto con el Espíritu Santo. Podrá revivir si vuelve humildemente a la esposa de Cristo, pero al presente se halla en la muerte, porque el alma no lo anima. Escuchemos ahora al gran doctor. Sucede muy a menudo, dice, que un miembro del cuerpo humano, una mano, un dedo, un pie, es cortado. ¿Acompaña el alma a este miembro separado del cuerpo? No. Este miembro, cuando estaba unido al cuerpo, gozaba de vida. Una vez separado, es la misma vida la que ha perdido. Del mismo modo, el cristiano permanece católico mientras está unido al cuerpo de la Iglesia, separado de él. Es hereje. El espíritu no va con el miembro desprendido. Obediencia a la Iglesia. Honor sea dado al Espíritu Divino por el esplendor de la verdad que comunica a la esposa. Mas, ¿podemos sin peligro poner límites a nuestra docilidad, a las enseñanzas que nos vienen a la vez del Espíritu y de la esposa, que tan indisolublemente sabemos que están unidos? Ya sea que la Iglesia nos intime a aquello que debemos creer, mostrándonos su práctica, o por la simple expresión de sus sentimientos. Ya que proclame solemnemente la definición esperada, debemos mirar y escuchar con el corazón sumiso, pues la práctica de la Iglesia está mantenida en la verdad por el Espíritu que la vivifica. La expresión de sus sentimientos es siempre la continua aspiración de este Espíritu que vive en ella, y en cuanto a las sentencias que da, no es ella sola la que las pronuncia, es el Espíritu quien las pronuncia en ella y por medio de ella. Si su jefe visible declara la doctrina, sabemos que Jesús rogó para que la fe de Pedro no decayera, que la consiguió de su Padre, y que confió al Espíritu el cuidado de conservar a Pedro en posesión de don tan precioso para nosotros. Si el sumo pontífice a la cabeza del colegio episcopal, reunido en concilio, declara la fe de completo acuerdo con sus miembros, es el Espíritu quien, en ese juicio colectivo, da la definición con soberana majestad, para exaltación de la verdad y confusión del error. El Espíritu es quien ha sometido todas las herejías a los pies de la esposa victoriosa. Él es quien, en el transcurso de los siglos, ha suscitado los doctores que han echado por tierra el error en el momento de su aparición. Confiere la santidad a la Iglesia. Nuestra Iglesia, muy amada, tiene como herencia el don de infalibilidad. Por tanto, la esposa de Jesús es veraz en todo y siempre, y es deudora de esta herencia dichosa a aquel que desde la eternidad procede del Padre y del Hijo. Mas hay una gloria que también le debe. La esposa de Dios Santo debe ser santa. Ciertamente lo es, y esta santidad la recibe del Espíritu de santidad. La verdad y la santidad se hallan unidas en Dios indisolublemente, y por esto Jesús, queriendo que fuésemos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, y que, aun siendo simples criaturas, buscásemos nuestro tipo en el Soberano, bien ruega para que seamos santificados de la verdad.
Jesús ha confiado a su esposa a la dirección del Espíritu Santo para hacerla santa, pues la santidad está tan inseparable unida a este Espíritu Divino, que esta es la cualidad más principal con que se le designa. Jesús mismo le llama Espíritu Santo, de manera que este hermoso nombre se lo damos por el testimonio del Hijo de Dios. El Padre es el poder, el Hijo la verdad y el Espíritu la santidad. Por eso el Espíritu desempeña en la tierra el ministerio de santificador, aunque también el Padre y el Hijo sean santos, lo mismo que está la verdad en el Padre y en el Espíritu, y que el Espíritu, lo mismo que el Hijo, sean también poder. Las tres divinas personas tienen sus propiedades particulares, mas están unidas en una sola y misma esencia. Ahora bien, la propiedad particular del Espíritu Santo es el amor, y el amor procede la santidad, porque une e identifica al soberano bien con el que ama, y esta unión o identificación es la santidad, la cual es el esplendor del bien, así como la belleza es el esplendor de lo verdadero. La conserva fiel a Cristo. Para ser digna de su esposo Emmanuel, la Iglesia debía ser santa. Él la dio la verdad, que el Espíritu ha mantenido en ella. El Espíritu a su vez le dará la santidad. Y el Padre Celestial, viéndola santa y veraz, la adoptará por hija. He aquí su glorioso destino. Veamos ahora las características de esta santidad. La primera es la fidelidad al esposo. Ahora bien, la historia de toda la Iglesia es una muestra de esta fidelidad. Se la ha tendido toda clase de lazos, y contra ella se ha cometido toda clase de violaciones, con el fin de engañarla y arrebatarla al esposo, mas todo lo ha hecho fracasar, y lo ha desafiado todo. Ha sacrificado su sangre, su descanso y hasta el territorio donde reinaba, antes que permitir alterar en sus manos el depósito que el esposo le había confiado. Contad si podéis los mártires habidos desde los tiempos de los apóstoles hasta el día de hoy. Recordad las ofertas hechas por los príncipes con el fin de que guardabase silencio sobre la verdad divina, las amenazas y crueles tratamientos que han recibido antes de dejar mutilar su símbolo. ¿Podrán olvidarse las luchas formidables que sostuvo contra los emperadores de Alemania por salvaguardar su libertad, el noble desemprendimiento que demostró prefiriendo ver a Inglaterra separada de sí antes que aprobar por una ilícita dispensa el adulterio de un rey, la generosidad que manifestó en la persona de Pío IX, haciendo frente a los desdenes de la política mundana y a los cobardes asombros de falsos católicos antes que abandonar a un niño judío, a quien se había administrado el bautismo en peligro de muerte, expuesto a regenerar de su carácter de cristiano y a blasfemar de Cristo, de quien se había convertido en miembro. Santifica a los miembros de la Iglesia. La Iglesia obra y obrará de esta manera hasta el fin, puesto que es santa en su fidelidad, y el Espíritu alimenta en ella continuamente un amor tal, que no se detiene en consideraciones antes el deber. Puede ella mostrar el código de sus leyes tanto en presencia de sus enemigos como de sus fieles hijos, y preguntarles si podrían señalar una sola, cuyo objeto no sea procurar la gloria de su esposo y el bien de los hombres, por medio de la práctica de la virtud. Por eso vemos salir de su seno millones de seres virtuosos que van a Dios después de esta vida. Son los santos que la Santa Iglesia produce con el influjo del Espíritu Santo. En todas estas miríadas de elegidos no hay uno que la Iglesia no reclame como fruto de su seno maternal. Aun a aquellos que por permisión divina han nacido en sociedades separadas, si han vivido en disposición de abrazar la verdadera Iglesia al conocerla, y si han practicado todas las virtudes con entera fidelidad a la gracia que es el fruto de la redención universal, la Santa Iglesia los reclama como hijos suyos. En ella se ven toda clase de desvelos y heroísmos. En ella son corrientes las virtudes ocultas al mundo antes de ser fundada. En ella hay santidades asombrosas que corona con los honores de la canonización. Hay humildades y virtudes ocultas que no saldrán a relucir hasta el día de la eternidad. Los preceptos de Jesús son observados por sus discípulos, en los que reina como amado Maestro. Mas este Maestro ha dado también consejos que no están al alcance de todos, y que son origen de un nuevo acrecentamiento de la santidad inagotable de la esposa. No solo hay almas generosas que aceptan con amor estos divinos consejos, sino que además la Iglesia, fecundada por el Espíritu Divino, no cesa de engendrar y sostener inmensas familias religiosas, cuya vida es la perfección.
y cuya ley suprema es la práctica de los consejos evangélicos, unida por voto a la de los preceptos. No nos admiremos, por tanto, de que la esposa resplandezca con el don de milagros, que atestigua visiblemente la santidad. Jesús la ha prometido que su frente estaría siempre rodeada de esta aureola sobrenatural. Ahora bien, el apóstol nos enseña que los prodigios obrados en la Iglesia son obra directa del Espíritu Santo. Y si alguno objeta que no todos los miembros de la Iglesia son santos, le responderemos que basta que esta esposa de Cristo ofrezca a todos el medio de llegar a serlo, pues habiendo sido concedida la libertad para que fuese instrumento del mérito, sería contradictorio que aquellos que están dotados de ella estuviesen a la vez obligados al bien. Añadiremos que un crecido número de aquellos que se hallan en pecado, si permanecen miembros de la Iglesia por la fe y la respetuosa sumisión a sus pastores legítimos y principalmente al pontífice romano, se pondrán pronto o tarde en gracia de Dios y acabarán su vida santamente. La misericordia del Espíritu Santo obra esta semilla por medio de la Iglesia, que, a ejemplo de su esposo, no apaga la mecha humeante ni rompe la caña hendida. Obra por los sacramentos. ¿Cómo no podrá ser santa la que, para comunicarlo a los hombres, ha recibido el divino septenario de los sacramentos, cuya riqueza hemos expuesto en el curso de una de las semanas precedentes? ¿Qué cosa más santa que este conjunto de ritos de los cuales unos dan la vida a los pecadores, los otros aumento de gracia a los justos? Establecidos por el mismo Jesús, estos sacramentos, que son la herencia de la Santa Iglesia, están todos relacionados con el Espíritu Santo. En el bautismo, confirmación y orden, el mismo es quien obra directamente. En el sacrificio eucarístico, el hombre Dios vive y es inmolado sobre el altar por su acción. Hace renacer en la penitencia la gracia bautismal. El espíritu de fortaleza es el que conforta al moribundo en la extrema unción, y el que une con lazo indisoluble los esposos en el matrimonio. El Emanuel, al subir a los cielos, nos dejó como prenda de su amor este septenario sacramental, pero el tesoro permaneció sellado hasta que descendió el Espíritu Divino. Debía él mismo hacer a la esposa dueña del depósito tan precioso, después de haberla preparado, santificándola a recibirlo en sus regias manos y a administrarlo fielmente a sus miembros. Inspira la oración. La Iglesia, en fin, es santa por su continua oración. Aquel que es espíritu de gracia y oración produce continuamente en los fieles de la Iglesia los diversos actos que forman el sublime concierto de la oración: adoración, acción de gracias, petición, impulsos de arrepentimiento, efusiones de amor. Concede a muchos los dones de la contemplación por los cuales la criatura, una veces, es arrebatada hasta Dios, otra vez descender a Dios hasta ella con favores más bien propios de la vida futura que de la presente. ¿Quién podrá contar los anhelos de la Santa Iglesia hacia el Esposo en los millones de oraciones que a cada minuto suben de la tierra al cielo, tanto que parecen unirlos a ambos en el más estrecho abrazo? ¿Cómo no ha de ser santa la que, según la enérgica expresión del apóstol, tiene su conservación en el cielo? Y si la oración de los miembros es tan maravillosa en la manera de multiplicarse y en su ardor, cuán imponente y cuánto más hermosa es la oración general de la Iglesia en la Santa Liturgia, donde el Espíritu Santo obra de modo absoluto, inspirado a la esposa, y sugiriéndola esas expresiones que hemos expuesto a través de esta obra. Que digan los que nos han seguido hasta aquí si la oración litúrgica no es la primera de todas, sino es asimismo la luz y la vida de su oración personal. Que alaben a la santidad de la esposa que les da de su plenitud y que glorifiquen al Espíritu de gracias y oración, por lo que se digna hacer para ella y para ellos. Oh Iglesia, has sido santificada en la verdad, y por ti participamos de toda la doctrina de Jesús, tu esposo. Por ti somos colocados en el camino de esta santidad, que es tu elemento. ¿Qué podemos desear, después de tener la verdad y el bien? Fuera de ti en vano lo buscamos, y nuestro bien consiste en que no tengamos nada que buscar. Tu corazón maternal no desea sino derramar sobre nosotros todos los dones y luces que has recibido. Bendita seas en esta solemnidad de Pentecostés, en la que tantas gracias has recibido para nosotros. Estamos deslumbrados por el resplandor de las prerrogativas que la munificencia de tu esposo te ha alcanzado, y de las cuales a su vez el Espíritu Santo te colma. Y ahora que te conocemos mejor, prometemos serte más fieles que nunca. La estación del jueves de Pentecostés
Es en la Basílica de San Lorenzo, Extremamuros, este venerable santuario donde descansan los despojos mortales del valiente arcediano de la Iglesia romana, es uno de los trofeos más gloriosos de la victoria del Espíritu Divino sobre el príncipe del mundo. De la reunión anual de fieles después de tantos siglos en dicho lugar, atestigua lo completa que fue la victoria que dio a Cristo Roma y su poder. El don del consejo, el don de fortaleza cuya necesidad en la obra de la santificación del cristiano hemos reconocido, no bastaría para darnos la seguridad de este resultado. Si el Espíritu Divino no hubiese procurado unirlo a otro don que va a continuación y que preserva en todo peligro, este nuevo beneficio consiste en el don de consejo. La fortaleza no se la puede dejar a sí misma, necesita un elemento que la dirija. El don de ciencia no puede ser este elemento, pues si bien ilumina al alma acerca de su fin y sobre las reglas generales de conducta que debe observar, con todo eso no comunica luz suficiente sobre las aplicaciones especiales de la ley de Dios y sobre el gobierno de la vida, en las diversas situaciones en que podamos hallarnos, en las resoluciones que podamos tomar. Es necesario que escuchemos la voz del Espíritu Santo, y esta voz divina llega a nosotros por el don del consejo. Si queremos escucharla, nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos callar, lo que podemos conservar y lo que debemos renunciar. Por el don de consejo el Espíritu Santo obra en nuestra inteligencia, así como por el don de fortaleza obra en la voluntad. Este precioso don tiene su aplicación en toda la vida, pues es necesario que sin cesar nos determinemos por un partido o por otro y debemos estar agradecidos al Espíritu Divino al pensar que no nos deja nunca solos si estamos dispuestos a seguir la dirección que Él nos señala. Cuántos lazos puede hacernos evitar, las ilusiones que puede desvanecer en nosotros y las realidades que puede hacer que descubramos. Mas para no desperdiciar sus inspiraciones debemos librarnos de los impulsos naturales que quizás nos determinan muy a menudo, de la temeridad que nos lleva a capricho de la pasión, de la precipitación que pretende que demos nuestro juicio y obremos cuando aún no hemos visto más que un lado de las cosas, en fin, de la indiferencia que hace que nos decidamos al azar por temor a la fatiga de buscar lo que sería mejor. El Espíritu Santo, por el don de consejo, preserva al hombre de todos estos inconvenientes, modera la naturaleza, a menudo tan exagerada, cuando no apática, mantiene el alma atenta a lo verdadero, a lo bueno, a lo que sin duda le es más ventajoso. Le insinúa esta virtud que es el complemento y como la salsa de todas las otras. Nos referimos a la discreción cuyo secreto tiene él y por la cual las virtudes se conservan, se armonizan y no degeneran en defectos. Con la dirección del don de consejo el cristiano no tiene por qué temer. El Espíritu Santo asume la responsabilidad de todo. ¿Qué importa pues que el mundo critique o censure, que se admire o se escandalice? El mundo se cree prudente, mas le falta el don de consejo. De ahí que a menudo las resoluciones tomadas bajo su inspiración tengan un fin distinto del que se había propuesto, y así tenía que ser. Pues, refiriéndose a él dijo el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Pidamos con toda el ansia de nuestros deseos el don divino, que nos preserva del peligro de gobernarnos a nosotros mismos, mas sepamos que este don no habita sino en aquellos que lo tienen en suficiente estima para renunciarse ante él. Si el Espíritu Santo nos halla libres de ideas mundanas y convencidos de nuestra fragilidad, se dignará entonces ser nuestro consejo, del mismo modo que si no tenemos por prudentes a nuestros propios ojos, apartará su luz y nos dejará solos. Oh Espíritu Divino, que nos suceda esto. De sobra sabemos por experiencia que no es menos ventajoso seguir los azares de la prudencia humana, y renunciamos ante ti las pretensiones de nuestro espíritu. La han dispuesto a quedar deslumbrado y hacerse ilusiones. Dígnate conservar y desarrollar en nosotros con toda libertad este don inefable que nos has otorgado en el bautismo. Sé siempre nuestro consejo. Haz que conozcamos tus caminos y enséñanos tus sendores. Guíanos en la verdad e instruyenos, pues de ti nos vendrá la salvación y por esto nos sometemos a tu ley. Sabemos que seremos juzgados de todas nuestras obras y pensamientos, mas sabemos también que no tenemos por qué temer mientras seamos fieles a tus mandamientos.
Prestaremos atención para escuchar lo que nos dice el Señor nuestro Dios. Al Espíritu de consejo ya nos hable directamente, ya nos remita al órgano que nos ha preparado. Bendito sea Jesús, que nos ha enviado su Espíritu para ser nuestro guía, y bendito sea este Divino Espíritu, que se digna asistirnos siempre y el que nuestras pasadas resistencias nos han alejado de nosotros.